Bueno, continuando entonces con los videos acerca del lenguaje de programación Python. En este caso de lo que se va a tratar es del uso de un par de librerías. Para esto, bueno, el video se partirá en dos, ya que es una gran cantidad de información. Y por un lado se tratarán la librería NumPy y por el otro la librería Matplotlib. La librería NumPy, o bueno, estas dos librerías por lo general, bueno, a veces se utilizan en conjunto, ya que agregan un mayor soporte para el uso de vectores y matrices y sobre todo, bueno, por un lado, para realizar operaciones sobre estos mismos y además hacer u obtener gráficas a partir de ellos. Bueno, para no hacer el cuento largo, entonces lo que se hace aquí es, primero se van a importar las librerías utilizando entonces import numpy as np, como ya se había visto en otro de los videos acerca del uso de estos paquetes o librerías. Pues esta librería entonces se va a generar un objeto cuyo nombre va a ser np. Y por el otro lado, npi, y por el otro lado entonces va a estar en matplotlib.pyplot as plt, ¿no? O sea, esas van a ser nuestras bonitas librerías y las vamos a manejar con estos dos valores. Ok, en primer lugar entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Adiós, eso siempre me hace bolas. Ahí está. Entonces, bueno, es que ambas librerías son bastante cercanas. Entonces, bueno, vamos a intentar partir este video en dos. Bueno, ya estoy hablando y pensando al mismo tiempo. Ok, ¿cómo crear vectores entonces utilizando esta librería NumPy? Bueno, si se quiere crear un vector que vaya desde 0 a 2pi con 100 elementos en el intervalo, lo que se va a hacer es ocupar entonces el objeto np que viene de la librería y el método linspace. Entonces se está obteniendo un espacio lineal, el cual va a ir de 0 hasta 2pi. En este lado, bueno, sería cuestión de ponerle o numpy o np, ya que también existe entonces aquí esa constante o está guardada dentro de la misma librería. Vamos a verla, np.pi, y ya me va a dar la constante 3.14, 15, 92, 65, 35, 89, 79, 3, y bueno, más números, ¿no?, que pueda tener esa bonita constante. Entonces, lo que se va a colocar en esta función de linspace va a ser el valor inicial, el valor final y la cantidad de datos que se requieren tener entonces en ese intervalo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ponerlo aquí y ahí está. X me va a dar, eso va a ser otra cosa adicional. Esta librería de NumPy entonces lo que genera van a ser variables de tipo flotante de 64 bits, ya que pueden contener una mayor cantidad entonces de números decimales. Van a ser entonces 100 datos y va a empezar desde 0 hasta 2 por np, ¿no?, que ese va a ser el valor mayor, el valor final. Bueno, por otro lado, también la librería NumPy va a tener entonces que se puede aplicar diferentes funciones matemáticas. Entre ellas, bueno, estarían las funciones trigonométricas, por ejemplo seno, coseno, tangente y demás, que se pueden obtener aquí por np.sin de x, lo cual nos va a permitir entonces obtener el valor del seno en este vector de tipo NumPy, ¿no? Tal cual ya no es una lista como se ha manejado en videos previos, sino que ahora ya se trata de un vector como tal, pero del estilo NumPy. Internamente sí sigue siendo una lista, pues no se puede evitar el uso entonces de de estas colecciones de datos en Python, ya que son, digamos, aunque no se podría decir que son totalmente nativas, pero sí son tipos de variables que están pues ya bien definidas, ¿no?, dentro de Python. Va que va. Entonces, si aplicamos esto, vamos a obtener que y ahora va a tener un tamaño de 100 datos, va a ser de tipo flotante de 64 bits y en cada uno de ellos va a estar aplicado entonces el valor del seno.
Ahora muy bien, estos valores que están aquí dentro deben de estar en valor de radianes, ¿ok? Como generalmente sucede en todos los lenguajes de programación. Y entonces, bueno, ¿por qué estoy combinando ambas librerías en estos videos? Lo que sucede es de que Matplotlib entonces nos permite graficar gran cantidad, estos vectores, y pues ya observarlos, porque podemos tener entonces los datos así, bueno, decimos está bien, ¿no? Son un montón de números ahí con un montón de cifras, pues no me indican absolutamente nada, ¿no? A lo mejor. Pero si nosotros lo colocamos en una gráfica, en una bonita gráfica, entonces se puede obtener cosas de la siguiente forma. Ahí está. Ahí vamos a tener entonces la gráfica de ¿qué? De un seno. ¿Va? Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Tenemos entonces el objeto PLT que viene de la librería matplotlib.pyplot, de ese paquete. Y entonces vamos a tener plt.plot, el método plot, el cual vamos a incluirle x, y, o sea, los valores en x, los valores del vector en x, los valores del vector en y, y además se pueden hacer modificaciones a estas gráficas. ¿De qué manera se pueden hacer modificaciones? Bueno, las más sencillas serían, después de poner x y y, vamos a tener coma, vamos a todo separarlo por coma, estos atributos, y se le va a enviar entonces, entre comillas, se puede enviar el, digamos como el marcador con el que se van a realizar las gráficas. Por ejemplo, si aquí colocamos un asterisco, entonces la gráfica nos va a salir realizada con cada uno de los puntos que representan x y y, estos dos vectores, mediante asteriscos. Así ya se ve bonito, ¿no? Pero bueno, también podemos hacer que sea una línea por completo, y entonces ya se ve una gráfica más amigable, ¿no? En este sentido. También entonces podemos enviarle el atributo de linewidth, el cual aquí le vamos a agregar igual a 3. Recuerden entonces que las funciones vamos a enviar algunos atributos, y si no colocáramos ninguno de estos atributos ya habría elementos que están por default o por omisión en las funciones, en estas funciones de aquí, y por tanto entonces pues ya saldrían los valores por omisión. Si nosotros queremos hacer estas modificaciones, bueno, ya vamos incluyendo entonces cuál va a ser el valor del grosor de la línea que nosotros tenemos aquí. Podemos hacer líneas más delgadas o líneas más gruesas, o una cosa así, ¿no? ¿Va? Y por otro lado entonces también vamos a poder modificar el color de la gráfica. En este caso el color va a ser una tupla con los datos RGB. Estos datos RGB deben de estar entonces normalizados. Por ejemplo, si yo aquí le pongo más valor de rojo, me va a dar un color medio magentoso, ¿no? Si coloco un poco más de valor verde, me va a dar un valor verdoso. Y si pongo un poco más de color azul, me va a dar un color azuloso. No, hombre, sos un genio. Alguna cosa así, ¿no? Ya tenemos, entonces con esto podemos hacer nuestras gráficas bien y bonitas. Por otro lado entonces también tenemos o podemos modificar el título que va a tener la gráfica. Nos va a funcionar entonces para colocar esta rejilla que está acá atrás, o que se muestra aquí, para observar con más detalle la gráfica. Y finalmente, una vez que ya se genera con estos datos o con los datos que se puedan ir colocando, modificando los atributos mediante los métodos que va a tener el matplotlib.pyplot o este objeto, ya colocamos entonces la función plt.show para que la muestre entonces aquí en la terminal, y todos somos felices. ¿Va? Ok, continuando entonces ahora con NumPy. Así de manera súper sencilla, ¿no? Para crear entonces y generar. Se pueden ver algunas otras funciones. Entonces vamos a ver ahora el uso de arreglos.
Arrange es muy similar al método range que tenemos normalmente para generar este tipo de datos, como son como listas, pero de tipo range. Pero que van a utilizar entonces, a diferencia de este que se manejan con puros números enteros, este Arrange va a utilizar valores reales. Y se puede utilizar, por ejemplo, el método reshape, que va a tener esto, que va a permitir entonces modificar el arreglo de números a un tipo de matriz 3,5. ¿Oh? ¿De qué me hablas? Bueno, vamos a ver. Por ejemplo, nada más voy a colocar este valor de aquí. Entonces A va a ser np.arrange y coloco entonces un 15. ¿Qué me va a generar entonces? Me va a generar un intervalo de valores que van a ir desde 0 hasta 14. Recuerden que este valor máximo no se toca. Arrange entonces también funciona. A veces esto es desesperante. Bueno, tengo ahí muchos datos. Ahí está. Arrange también se puede trabajar, por ejemplo, de 1 a 15. Y si imprimimos esto, me va a dar valor del 1 hasta el 14, ¿no? O sea, Arrange también se puede poner desde A hasta B sin tocarlo. E inclusive podemos poner esto, indicando entonces que solamente vamos a querer 4 datos que vayan de 4 datos entonces, o vamos a ir colocando, sí, estos 4 datos, o de 4 en 4 más bien, que vayan de valores de 1 hasta 15 sin tocarlo, ¿no? Entonces por eso me da 1, 5, 9 y 13. Los va partiendo entonces de manera equitativa. Así funciona el arrange. Ok, muy bien, muy bonito, me gusta. Pero, ¿qué estoy haciendo aquí con el reshape? Ya hay algún video acerca entonces del uso de matrices mediante las listas en Python. Sin embargo, el uso de de la librería NumPy permite entonces generar matrices de manera más sencilla. Y ahí está. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Aparte de estar perdido, ahí estoy imprimiendo. Entonces, voy a generar con el np.arrange15 esto. Como vimos hace rato, se van a generar valores de 0 a 15 sin tocarlo el 15 valores entonces en ese intervalo. Y ahora, al colocar la función o el método reshape con 3,5, quiere decir entonces que me va a modificar ese vector de 15 elementos y me lo va a colocar entonces en 3 filas de 5 columnas cada uno. Y así se pueden generar las matrices de manera más sencilla, a diferencia de todo el lío que se puede utilizar entonces para generar las listas de tipo matricial, ¿no? Ahora, por otro lado, entonces aquí tenemos estos métodos. La función o método shape proporciona el tamaño del arreglo, me va a dar el tamaño de este arreglo, 3,5. La propiedad ndim me va a dar entonces, me permite conocer las dimensiones del arreglo. Entonces ahí me está diciendo que es de 2 dimensiones. Está tratando entonces de una matriz. ¿Vale? Si yo pusiera, por ejemplo, aquí X, me daría entonces que es de una dimensión. Son vectores, ¿no? Nada más. Y ahora, si quiero ver el tamaño total de datos que tengo, entonces me va a dar aquí 15. Independientemente entonces de qué dimensiones tengan o cómo esté su forma. Otra forma de crear arreglos mediante el NumPy es utilizando entonces esta función array. Se puede colocar entonces aquí una lista, tal cual, colocar una lista que va de 1, 2, 3, 4. Esto es una vil y demoníaca lista. Y entonces aquí vamos a poner np.array y es como si se estuviera haciendo el cast para convertirlo a un arreglo de tipo NumPy y generarlo. Ahí está. ¿Vale? Por otro lado, también entonces se puede crear un arreglo bidimensional de 3×4 de ceros, utilizando entonces la función np.ceros y enviándole como atributo una tupla con las dimensiones que es la que se quiere entonces generar el arreglo o matriz.
Entonces aquí vamos a tener un arreglo de 3 filas por 4 columnas de ceros. ¿Y qué es eso de los puntos que salen ahí? Bueno, aquí está la respuesta. Son números flotantes de 64 bits, entonces por eso sale la diferencia de un 0 punto a la diferencia de un 0 entero. ¿Va? También se puede hacer arreglos de unos utilizando la función np.ones o inclusive utilizar aquí la matriz identidad, y aquí la tenemos, utilizando entonces el método AE y colocando aquí entonces el tamaño de n por n, puesto que es una matriz cuadrada, para generar esa matriz identidad. Y por otro lado también se puede crear valores aleatorios utilizando el np.random.random y enviándole como atributo valor de una lista con el tamaño entonces del vector o matriz con el cual se quieren, del cual se quieren arrancar entonces la generación de los números aleatorios. Entonces ahí está, ¿no? Los números aleatorios por supuesto van a ser valores entre 0 y 1 de tipo flotante de 64 bits. ¿Va? Ok. Por otro lado, entonces ya para ir manejando matrices de una manera más pues más profesional, podríamos decirlo, vamos a generar entonces lo pudimos haber generado con alguna otra de estas formas para generar estos arreglos, pero vamos a hacerlo así de manera que tuviéramos una lista aquí con esta matriz de tipo lista, ¿no? Yo no veo ninguna lista, entonces, ay Dios, vamos a tener esta parte aquí. Creamos entonces esta matriz. Ahí está, va a ir del 1 al 12, van a ser 3 filas, 4 columnas. Podemos obtener entonces pedazos de la matriz. Por ejemplo, colocando aquí entonces la matriz y entre corchetes los datos que nosotros queremos. Entonces, por ejemplo, vamos a ir desde 1 hasta 2 en el caso de las filas. Entonces va a ser, primero vamos a obtener esta y esta, la segunda ya no se va a tocar, entonces van a ser nada más estas dos primeras filas, y por el otro lado, separado por una coma, vamos a tener las columnas que van a ir 0, 1, 2 y la tercera ya no se toca. Recuerden siempre que Python trabaja de extrañas maneras y misteriosas maneras, donde este valor nunca se va a tocar, ¿no? Entonces vamos a tener 1, 2 y de aquí desde 0, 1, 2, el tercero ya no se toca, entonces por eso estamos obteniendo una submatriz de 2, 3, 6 y 7. Y aquí está. Fácil y sencillo y carismático. Esta submatriz también se le puede asignar a una variable, por ejemplo aquí. Y por supuesto se puede hacer la modificación colocando entonces aquí el índice al que nosotros queremos modificar del elemento de una submatriz. Tenemos aquí la matriz B y al darle clic aquí, entonces este elemento se modifica acá. Sin embargo, de la misma manera que en las listas, como pueden observar, se modificó el elemento de la matriz original también. Entonces es una cosa que hay que tener muchísimo cuidado y que también funciona bastante bien para facilitar el tratamiento de las matrices, por un lado, y por el otro también. Entonces hay que cuidar esto para que no afectar entonces una matriz original. Si nosotros hacemos esto y obtenemos una submatriz mediante este método y hacemos la modificación de esta submatriz, se va a modificar siempre en la matriz original de la cual arrancamos. Es como si esto de aquí estuviéramos entonces nada más indicándole, bueno, ahora que ya tengo todo esto, nada más aféctame un cachito, y ese cachito llámalo de otra forma, dale otro nombre a ese pedazo de memoria donde está guardado este cachito de esa matriz. Toda ella se llama de una forma, pero ese cachito llámalo de otra manera, como este de aquí,
Y entonces si yo afecto ese cachito, se va a afectar por supuesto todo lo que está acá. Es una de las cosas así medio diabólicas que tiene el Python, pero que permiten trabajar bastante bien con ello, ¿no? Bueno, otro lado, entonces aquí vamos a regenerar el arreglo para ver otros ejemplos acerca de esto. Y podemos obtener todos los elementos de una columna mediante esto. O sea, colocar. Quiero todas las filas de columna 1. Entonces, si imprimimos col R1, bueno, vamos a tener aquí 2, 6, 10. 2, 6, 10. Y ahora con esto podemos obtener entonces, ahora, obteniendo los elementos de la primera columna. Mucho ojo, entonces, si nosotros imprimimos esta parte, nos va a dar 2, 6 y 10 de esto que está aquí. Podemos darle doble clic para observarlo también aquí en el explorador de variables. Entonces tenemos aquí 2, 6 y 10. Pero por otro lado podemos imprimir así. Oh, por Dios, ¿qué es eso? Bueno, aquí hay una diferencia bastante extraña a veces que tiene Python. Si nosotros aquí le estamos indicando que queremos todos los elementos de la fila, coma, columna 1, entonces esto nos va a entregar un vector de esta forma, ¿no? Pero si ahora queremos entonces, o se coloca que se va a obtener todos los elementos de todas las filas, pero solamente que va de 1 a 2, recuerden que el 2 no se va a tocar, pero aquí se está diciendo entonces que se va a obtener todos los elementos de esa columna, y los cuales entonces va a ingresar directamente a estos y los va a colocar tal cual, a diferencia que del anterior que obtiene todo y lo coloca entonces como un vector fila. Este sí me va a obtener entonces un vector columna, nada más con esta simple diferencia que se está haciendo aquí. Cosa tan extraña, ¿no? Entonces, si nosotros vemos aquí el shape de esto, pues por un lado entonces me va a decir que es de 3,1, y si yo muestro este de aquí, me va a obtener que es de 3, y ya, ¿no? O sea, nada más va a ser un solo vector fila. También hay que tener entonces cuidado de cómo se obtienen entonces estos valores. Bueno, sigamos con esto. Entonces, en este sentido ahora lo que vamos a tener aquí, generamos un nuevo vector, este de aquí. Se puede obtener entonces un nuevo elemento al hacer un indexado de la siguiente forma. Colocamos esto, entonces vamos a obtener A. Ponemos entonces esta cosilla de aquí para obtener 1, 4 y 5. 1, 4 y 5. Estos valores de aquí. ¿Qué estamos haciendo? Al estarle enviando entonces esta lista, lo que le estamos diciendo es, bueno, regrésame entonces el elemento 0, 0, el 1, 1 y el 2, 0. 0, 0, el 1, 1 y el 2, 0. Aquí le estamos entonces indicando qué índices queremos obtener de esta matriz. ¿Va? Que sería algo similar a utilizar esto de aquí. Al dar el 0, 0, el A11 y el A20. También, por ejemplo, podemos de esta matriz encontrar todos los valores, indicándole aquí mediante estos corchetes todos los valores en los cuales sean mayores a 2. Y entonces ya me va a regresar 3, 4, 5 y 6. El 1 y el 2, por supuesto, no los toma, ¿no? Por otro lado, aquí vamos a tener el dtype. Va a regresar entonces el tipo de arreglo del que se está tratando o cuáles son los valores que está manejando. En este caso son enteros de 32 bits. Si lo pusiéramos, por ejemplo, aquí en D, nos daría flotante de 64 bits. ¿Cómo hacemos que se genere eso? Bueno, simple y sencillamente al generar un arreglo mediante una lista,
por ejemplo aquí, una matriz de este sentido, con el método array. Lo que vamos a utilizar es el dtype igual a np.float64 y con esto vamos a forzar que los valores x y y sean flotantes de 64 bits. Bueno, ya finalmente entonces aquí, para ir terminando esta parte, se puede hacer entonces una suma de arreglos con estos datos, una diferencia de arreglos con esto, mediante estas funciones o directamente con esto, la multiplicación de arreglos. Vamos a ver entonces cada uno de ellos. Ahí está, la diferencia, multiplicación, la división, elemento por elemento, como pueden observar. También se puede obtener la raíz cuadrada de arreglos, obtener el producto interior o el producto punto mediante la función punto dot. Vamos a tenerlo aquí. Ahí está, que nos da entonces un escalar. Sumar entonces todos los elementos de un arreglo mediante esta función, todos los elementos de x. Y ahora viene algo bastante interesante. Vamos a eliminar esto, imprimimos x para observarlo. La suma de todos los elementos entonces nos dio 10. Ahora, si queremos sumar los elementos de las columnas, utilizamos entonces suma de x, coma, y le ponemos axis igual a 0, y entonces ya me va a obtener la suma de esta y esta y esta y esta en un vector. Queremos la suma de las filas, lo obtenemos también. Aquí en este lado va a ser 1 más 2, 3, y por el otro 4 y 3, 7. Y así de simple. También entonces, ya para finalizar esta parte como de para la utilización de los por ejemplo, para estas matrices en álgebra lineal, se podría utilizar por ejemplo la traspuesta de una matriz utilizando entonces simplemente el punto t, y ya se va a obtener aquí la traspuesta. Vale. Ahora bien, podemos entonces de la librería scipy.spatial.distance importamos el pdist and square form. Es otra forma entonces de mandar a llamar estos objetos de librerías, y con esto se puede obtener entonces, vamos a verlo, un arreglo que va a ser 01, 10, 20, y utilizando esto, el square form, se puede encontrar la distancia euclidia entre todas las filas del vector x y mostrarla aquí, para si se quiere realizar ese tipo de operaciones, ¿no? Entonces aquí están toda esta librería. Bueno, este código lo dejo en la descripción del video, junto con un acceso, un enlace para todas las funciones que posee la librería NumPy. Bueno, hasta aquí quedamos esta parte. Seguirá la otra. Adiós.